cuando tú miras la palabra de Dios y reconoces el valor que hay en ella. Cuando tú reconoces que esa es la voz que debe sonar más fuerte por encima de lo que piensa tu propio corazón, tus mejores amigas, o lo que ves en Instagram, o lo que ves en YouTube, o en donde sea. Esa es la voz más importante, más valiosa, por la que debes regir tu vida. Cuando entiendes que la palabra de Dios es tu autoridad y tienes que hacer lo que ahí dice. Esa es la única forma en la que vas a mantener puro tu camino. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y hoy nos vamos a detener en una parada que es muy importante en este recorrido que hemos emprendido en busca de Dios. Y yo creo que es uno de los temas más espinosos entre los jóvenes, de los que no queremos hablar con nadie porque nos sonrojamos y pensamos que no podemos abrirnos, pero recuerda que este episodio y todos los recursos de Aviva Nuestros Corazones tienen el objetivo de que te sirvan como un puente para que puedas continuar esta conversación con alguien que Dios haya provisto para ti, en tu hogar, en tu iglesia local, alguien que ame al Señor, que conozca su palabra, que entienda el evangelio, porque la verdad es que esa persona es la que te va a ayudar a ver cómo puedes aplicar estas verdades en tu vida real. Y antes de que te vayas corriendo, porque a lo mejor piensas que voy a poner el dedo en la llaga y que te voy a exponer, quiero que sepas que quiero traerte un contenido completamente diferente a lo que has escuchado por ahí acerca de la pureza sexual. En lugar de decirte tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, yo quiero que nos podamos detener en un versículo que es clave para no solamente la pureza sexual, sino para la santidad en general. Y recuerda que hemos hablado de este tema en episodios anteriores en esta serie, así que puedes ir para explorar más a fondo qué quiere decir que has sido santificada y que sigues siendo santificada. Y yo estoy segura que tú quieres guardarte pura para el Señor, a pesar de tus fracasos, de tus tropezones, de las veces que has fallado, cuando has comprometido tu pureza sexual haciendo cosas que sabes que no tienes que hacer, pero ahora te sientes tan sucia, y por eso te digo que vayas a escuchar esos mensajes acerca de la santificación. Pero tú te preguntas, ¿cómo yo puedo caminar y crecer en esa pureza? Bueno, hay un versículo, como te mencioné, que probablemente te lo sabes de memoria, pero quizás no te has detenido a considerar cómo puedes aplicarlo en tu vida. Y es el Salmo 119:9, que dice, ¿cómo puede el joven, o yo diría la joven, guardar puro su camino? La respuesta está ahí mismo. Dice, guardando tu palabra. Y esto se refiere a escuchar con atención, a prestar atención, a considerar la verdad de Dios, a creer la verdad de Dios, a ponerla en el primer lugar de mi vida, a vivir de acuerdo a ella, porque estoy convencida que es la única verdad. De hecho, en los versículos siguientes dice cómo puedes hacerlo. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Así que básicamente lo que el salmista está diciendo, cómo un joven, como una joven, puede guardar limpio, puro su camino. La única manera en la que puedes crecer en esa santidad a la cual eres llamada a crecer es cuando tú miras la palabra de Dios y reconoces el valor que hay en ella. Cuando tú reconoces que esa es la voz que debe sonar más fuerte por encima de lo que piensa tu propio corazón, tus mejores amigas, o lo que ves en Instagram, o lo que ves en YouTube, o en donde sea. Esa es la voz más importante, más valiosa, por la que debes regir tu vida. Cuando entiendes que la palabra de Dios es tu autoridad y tienes que hacer lo que ahí dice. Esa es la única forma en la que vas a mantener puro tu camino.
De hecho, en el versículo 105 del mismo salmo, el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La única forma en la que yo voy a caminar en luz, en santidad, en pureza, es si yo permito que la palabra de Dios me alumbre los pies, para yo saber por dónde debo caminar, a dónde se deben dirigir mis pasos. De hecho, me recuerdo cuando Jesús ora por sus discípulos, que ya está a punto de partir, a punto de morir. Él dice en Juan 17:17, al Padre le ora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, la palabra de Dios tiene el poder, la capacidad de abrir nuestros ojos para que nos demos cuenta realmente cuál es nuestro pecado. Nos da el arrepentimiento para dejar el pecado atrás y voltear en U. Y también nos permite mirar hacia adelante, ilumina nuestros pasos para saber cuál es la voluntad de Dios. La palabra de Dios realmente es más poderosa de lo que te imaginas. Lo que pasa es que es como si tuviéramos un tesoro a nuestro lado, pero no tenemos idea de su valor. Si tan solo alguien nos dijera, es que tú no sabes el valor que tiene esto, entonces lo comenzaríamos a apreciar. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios, que es más poderosa de lo que nos imaginamos. Y es lo que dice Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Tú sabes lo que ella hace? Mira, ahí lo dice. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y ese es un lugar donde solamente la palabra de Dios puede entrar porque está en lo más profundo de nuestro ser, de nuestras coyunturas, hasta lo más interno de nuestros huesos. Dice, es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que, ¿cómo tú puedes guardar puro tu camino? Escuchando la palabra de Dios con atención, creyendo que lo que dice es verdad con todo tu corazón y viviendo de acuerdo a ella. A mí me encanta porque claro que vamos a guardar nuestro camino puro porque ahora entonces vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de sí mismo, acerca de nosotras, acerca del mundo. Mira, por ejemplo, algo muy sencillo, la palabra de Dios dice que Dios es el creador. Él es el principio. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 31, el final de ese capítulo, dice, todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Dios vio todo lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Así que yo observo la palabra de Dios y yo creo eso con todo mi corazón y yo digo, wow, en realidad Dios es mi creador, Él es el creador de todo lo que hay, Él es mi autoridad, porque si soy creada, entonces yo tengo que hacer lo que mi creador dice, porque Él es el que determina cuál es mi propósito y yo puedo ver que mi creador en realidad es bueno y yo comienzo a ver su plan como algo maravilloso, como algo bueno. También la palabra me dice que el pecado ha arruinado todas las cosas y yo comienzo a entender el porqué del quebrantamiento de este mundo. Cuando voy a Génesis 3 veo cómo el pecado introdujo en el ser humano la duda acerca de la bondad de Dios, haciéndole creer que Él podía ser su propia autoridad, que el ser humano podía ser su propio Dios y que le hizo creer que Dios era un tirano, que estaba previniendo que ellos fueran como Dios. ¡Qué gran mentira! Y eso es lo mismo que vemos hoy en día en las películas, en los medios de comunicación. Vemos como en Génesis 3:15 ellos se rebelaron contra Dios, cayeron en un abismo de muerte, lejos de toda bondad. Y no solamente vemos ese desastre que podemos observar alrededor de nosotras, sino que también vemos cómo Dios no los dejó en ese abismo, en esa oscuridad, les dio una esperanza, una promesa de que un día del vientre de una mujer vendría un Salvador, un hombre que sí obedecería perfectamente y que sería santo, apartado de toda contaminación del pecado y que él vencería el poder de la muerte y el dominio del pecado. Cuando yo considero eso
y yo entiendo esa verdad. Entonces yo puedo mirar mi camino y darme cuenta el porqué del pecado en mi propio corazón. Y como dice Romanos 3:23, puedo entender que en realidad toda la humanidad, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Y puedo entonces ver el Antiguo Testamento, cómo se trata acerca de esa promesa, ese relato de cómo Dios fue desarrollando su plan perfecto para la llegada del Salvador y cómo cada libro susurra el nombre de ese Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, cuando yo entiendo y guardo esa verdad en mi corazón y leo esas promesas y yo veo la oscuridad en la que yo me encontraba y cómo entonces Dios cumplió su promesa, envió a su Hijo para salvarnos, para salvarme. Como dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando yo dejo que esa verdad haga como un campamento en mi corazón y transforme la manera en la que me veo a mí misma, en la que veo a Dios, me doy cuenta que Él se dio por mí, que yo no iba a poder vivir esta vida perfecta, pero ahora yo puedo poner mi confianza en Él. Como dice Romanos 10, los versículos 9 al 10, dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo una joven puede guardar puro su camino, creyendo esta verdad, creyendo que necesita un Salvador, que necesita arrepentirse de su pecado, que necesita correr a Cristo porque solamente Él puede salvarla? Cuando esa joven entiende que Cristo la ha salvado, cuando ella entiende que ahora todos los beneficios que Jesús se ganó por esa obra tan grandiosa que hizo, ahora son suyos, ella camina diferente. Porque ella entiende que ha sido trasladada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ella ahora entiende que, como dice Primera de Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios para su vida es su santificación. Es decir, que se abstengan de toda inmoralidad sexual. Y luego en el versículo 7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Entonces ella puede ver cómo este llamado de vivir en pureza, en santificación, en realidad es un gran privilegio. Es un honor que Dios nos llame a vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Y lo mejor de todo es que ella pueda entender que Dios la ha capacitado y le ha dado todo lo que ella necesita para vivir de esta manera. Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, así que mantente atenta. Pero un avance es Romanos 8:11 que dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿Cómo puede guardar una joven puro su camino creyendo que esto es verdad? Creyendo que ella es una gran pecadora en necesidad de salvación, creyendo que Jesucristo es su único suficiente Salvador, creyendo que la vida de Cristo, su muerte y su resurrección en su lugar es todo lo que ella necesita para ser salva y para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y que ese mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está activo, obrando en su vida, ayudándola, capacitándola para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para guardar puro su camino. Capacitándote para decirle no al pecado, para decirle sí a la vida, sí a la voluntad de Dios, sí a la piedad. Esto es algo realmente increíble. Así que
En lugar de tratar de arreglar tu vida de pureza por tus propios medios o con estrategias y pasos, yo te animo a que tú consideres guardar la palabra de Dios, mirar su valor. Y si no puedes verlo, ora al Señor, despierta mi corazón, mis afectos, para que yo pueda observar, escuchar tu palabra, creerla y vivir de acuerdo a ella. Yo quiero decirte, joven verdadera, considera lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Él es tu Dios, tu creador, Él es bueno. Considera lo que Él ha dicho acerca de ti. Sin Cristo estás alejada de Dios, muerta en tus pecados, en necesidad urgente de salvación. Considera lo que ha dicho acerca de Cristo. Arrepiéntete de tu pecado. Cree que solo Cristo puede salvarte. Pon tu fe en su vida, muerte y resurrección en tu lugar. Considera que lo que Él ha dicho acerca de su voluntad es verdad. Él te ha llamado para ser santa, apartada para Él, y te ha dado todo lo que tú necesitas para decirle no al pecado y sí a una vida santa. Considera lo que Él ha dicho cuando el mundo trate de engañarte. Cuando escuches, sigue tu corazón, recuerda que Él ha dicho, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tu corazón no fue creado para seguirse a sí mismo. Es como un perro detrás de su propia cola. Vas a terminar en destrucción. Él es el único a quien puedes confiarle tu corazón y tus pasos. Cuando te digan el género es la creación de cada persona, tú decides lo que quieres ser. Recuerda que Dios solo creó 2 sexos, masculino, femenino, y que el matrimonio entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer. Cree que el diseño de Dios es bueno en gran manera. Guarda su palabra. Cuando te inviten a deshonrar a tus padres, recuerda que Dios te manda a honrarlos para que te vaya bien. Guarda su palabra. Cuando te seduzcan para que consideres una relación con un no creyente, recuerda que Dios dice que la luz no puede convivir con las tinieblas. Guarda su palabra. Cuando te sientas tentada a pensar que puedes hacer lo que quieras con tu vida, recuerda que eres llamada a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo, viviendo para la gloria de Dios. Y cuando sientas que no puedes vivir la vida cristiana, recuerda que Él ha prometido terminar su obra y Él no se va a cansar de ayudarte, como lo dice Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y cuando pienses que no puedes presentarte ante Dios porque tu pecado es tan grande, recuerda la invitación de tu Dios en Hebreos 4:16. Acércate con confianza al trono de gracia para que recibas misericordia y halles gracia para la ayuda oportuna. Joven verdadera, considera la palabra de Dios. Obsérvala, escúchala, créela, guárdala en tu corazón como el tesoro más importante, porque lo es. Y tú sabes qué va a pasar contigo. Vas a guardar puro tu camino y vas a ser bendecida, vas a ser bienaventurada. ¿Por qué? Porque esa ley de Dios estará en tu corazón, en ella meditarás día y noche, vas a ser como un árbol que está plantado junto a un río y serás una joven plena, llena de gozo, con su camino puro, porque has guardado, has atesorado la palabra de Dios sobre todo. Y como siempre te digo, no te vayas a lo próximo corriendo. Detente a reflexionar qué convicción Dios te ha dado a través de su palabra, y recuerda que tienes que sacar esta conversación de aquí y llevarla a la mesa para que lo converses con alguien, con una mujer que Dios te haya regalado en tu hogar, en tu iglesia local, para procesar cómo puedes vivir de esta manera. Dios te bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.